Avance informativo en el Sistema de Información Comunitario, SICOM. Con el saludo cordialísimo para todos nuestros televidentes del Sistema Informativo Comunitario Tele-SICOM. Mucha atención. Gracias a la valiosa gestión del gobernador del departamento de Nariño, doctor Luis Alfonso Escobar, se llevó a cabo el primer Consejo de Seguridad Nacional, esto en el departamento de Nariño. El encuentro se realizó en el marco de la semana Gobierno con el Pueblo Litoral Pacífico, un espacio en el que el gobierno nacional se traslada hasta los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó, especialmente en la región Pacífico. Como parte de las líneas de trabajo trazadas por el gobernador de Nariño, doctor Luis Alfonso Escobar, al gobierno nacional para lograr consolidar la paz total en el departamento, el pasado 10 de enero se reunió con el ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, a quien se solicitó su presencia en un consejo de seguridad en el territorio. Este encuentro se realizó el día 22 de enero en el distrito de Tumaco, con presencia de funcionarios de alto gobierno, cúpula militar, alcaldes y alcaldesas. Representamos nuestra apuesta de paz total para el departamento de Nariño. Para que las transformaciones del territorio sean posibles, es necesaria la seguridad humana y son las fuerzas militares y el orden quienes se encargan de ella. Por eso requerimos que su presencia sea garantizada. Eso fue lo que manifestó el gobernador, doctor Luis Alfonso Escobar. Lo que hicimos fue presentarle al Pleno del Consejo de Seguridad las pretensiones del departamento de Nariño de apostarle a la paz total a través de la transformación de los territorios para hacer paz que nos implique llevar junto con el gobierno nacional las transformaciones al territorio. Creo que las transformaciones territoriales tienen que hacerse de la mano con la seguridad humana en el territorio y esta seguridad que pueden prestarnos las fuerzas militares, todas las fuerzas del orden. Lo que pedimos fue tener garantías de que en ciertas regiones como La Herrera, como en Tabiles, en Linares, ¿cierto?, entre otras zonas, pudiéramos garantizar que la fuerza pública estuviera garantizando la seguridad de la población. Mostramos los datos de familias desplazadas que nos preocupan mucho, aún sin haber una confrontación entre los grupos irregulares y el Estado, lo cual significa que estos grupos se están moviendo por posicionarse y ganar terreno y avanzar en la búsqueda de las economías ilegales. Y eso pues nos permitió poner en el centro de la discusión la necesidad de estabilizar esas zonas que son casi que fronteras entre los grupos irregulares y poder nosotros tener la posibilidad como gobierno departamental y gobierno nacional hacer las transformaciones que se requieren en el territorio. Hemos marcado la línea de gobierno y la línea de gobierno está orientada a alcanzar las condiciones que permitan la transformación del territorio para alcanzar la paz, en lo que hemos identificado junto con la oficina del doctor Oti Patiño, de 22 municipios que están atravesados principalmente por el fenómeno del conflicto y este asociado a las economías ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal. Ese fue un punto muy central en la discusión. Yo creo que hubo una convergencia alrededor de la necesidad de atacar las finanzas de estos grupos ilegales, pero sobre todo hacer el tránsito de esas economías ilegalizadas a economías legales. En estos momentos tenemos un consejo de ministros, vamos a ir al consejo de ministros en donde esperemos esté el presidente y seguimos insistiendo dentro del consejo de ministros en lo que el presidente va a firmar con nosotros, es un memorando de entendimiento para construir el pacto por la transformación territorial para la vida y la paz del departamento de Nariño, que debe incluir una serie de inversiones estratégicas para el departamento entre el 2024 y el 2026 y un COMPES estratégico para las inversiones que superan el periodo de gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahí nos vamos a concentrar en el Consejo de Ministros y vamos a pedir en ese Consejo de Ministros que, seguido a este pacto por la transformación territorial para la vida y la paz en Nariño,
se permita tener no solo una dirección de ese pacto de parte del gobierno nacional, sino también un consejo de ministros que cada 6 meses pueda estarse reuniendo, mirando los avances de este pacto nación-territorio. Sí, se habló que es probable por los avances que hay que de aquí al viernes haya unos resultados. Estamos esperando que las dos naciones puedan firmar la carta de consentimiento diplomático y ya el gobierno colombiano en el paso de Mataje está listo, no solo con el CEVAP, sino también con migración ahí en el espacio. En rueda de prensa, tras finalizar el Consejo de Seguridad, el ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, hizo los siguientes anuncios en materia de paz y seguridad humana para el departamento de Nariño. Vamos a desarrollar esta relación nación-territorio y hacer compromisos de acciones que tienen que llevarse a cabo, pero también el seguimiento para que los consejos de seguridad sean verdaderos espacios de acuerdos, de revisión de expectativas, de revisión de necesidades y de análisis posterior que igualmente tiene que hacerse desde las fuerzas militares, desde la Policía Nacional, desde el Ministerio de Defensa, pero igualmente desde otras instancias del gobierno nacional que deben comprometerse bajo el entendido de que la seguridad no es solo la que se propicia con la mayor presencia o actividad de la fuerza pública, sino que está atravesada por el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de la población, que es finalmente lo que se pretende con la política de seguridad humana impulsada por el señor presidente. Anuncios importantes que van a contribuir a esta mejor situación de seguridad en los territorios. De parte del Ministerio del Interior, por ejemplo, del Ministro del Interior, una redistribución de los equipos asignados a los municipios dentro de los programas que tiene a su cargo el Fondo de Seguridad, Fonsecon. Cómo atender, y es el compromiso particularmente con los municipios del litoral pacífico de Nariño y Cauca, en el suministro, por ejemplo, de motocicletas para que la Policía Nacional, la Fuerza Pública, tenga esa capacidad de movilidad que les permita ser más eficaces en el cumplimiento de sus funciones. O de parte del Ministro de Justicia, lo que en próximos días lanzará la denominada Misión Tumaco, que implica una inversión de 80.000 millones de pesos en proyectos productivos bajo la condición que quienes están en las actividades de cultivo de coca no continúen con esas actividades en el proceso amplio, ambicioso que tiene el gobierno nacional de la sustitución de economías, sustituir la economía ilícita por economías lícitas. La ampliación de las capacidades de la UIAF en el entendido de que la inteligencia financiera, en general la inteligencia, pero particularmente esta de la inteligencia financiera, es un instrumento muy importante, indispensable en la lucha contra la criminalidad organizada y los grupos armados ilegales, en cuanto se dirige precisamente a afectar las finanzas criminales que se derivan no solo del narcotráfico, sino también de la minería, de la minería ilegal, de la extorsión, del tráfico ilícito de maderas, del hurto de hidrocarburos, en fin, todo lo que está vinculado a las finanzas criminales, que es indispensable poder identificar bienes y titulares para afectar esas economías como una forma, lo hemos repetido bastante, de debilitar estas estructuras criminales. Ese fortalecimiento de la UIAF va dirigido precisamente en ese sentido. Del director de Migración, que
anunció va en muy buenos pasos avanzando para la apertura del puesto de control migratorio en Mataje. Ya tiene una comunicación importante con las autoridades ecuatorianas, de manera que es probable que en los próximos días se pueda poner en marcha este puesto de control migratorio, que esperamos también ahora con la cúpula militar y el director de la Policía Nacional en esta permanencia durante estos días en Tumaco podamos visitar directamente Mataje, precisamente en esta dirección que informo del establecimiento del puesto de control migratorio. De parte de la UNP, igualmente el lanzamiento pronto que hará de la línea Vida 103, que está dirigida a atender emergencias por situación de riesgo de personas que están bajo la protección de la unidad nacional o que es población objeto de esa protección, y en todo caso una medida importante porque es de conexión inmediata también con autoridades militares y policiales para procurar, como es nuestra responsabilidad, salvar vidas, particularmente de líderes y lideresas, de personas defensoras de derechos humanos, de firmantes de paz, pero igualmente, como ocurrió recientemente, el atentado al alcalde de Tumaco, que personas en riesgo inminente puedan, acudiendo a esta línea, tener el contacto inmediato, preciso, para lograr superar esta situación con la presencia inmediata de los auxilios necesarios de parte de fuerza pública. Una situación dramática en Cauca y en Nariño, también en otras regiones del país, pero acá, respecto del minado, esta práctica criminal que asumen las organizaciones armadas ilegales sembrando de minas nuestro territorio y que ha generado tanto sufrimiento por muertes o por pérdidas de miembros a personas de la comunidad indígenas, lo que ocurrió recientemente. Vamos a impulsar y definir un programa importante, eficaz, que permita incrementar estas labores de desminado. La fuerza pública, particularmente las fuerzas militares, están en actividad constante de desminado, pero tenemos que buscar mayor eficacia de manera que exista una mayor población beneficiada, pues precisamente por la instalación de esos artefactos explosivos permanecen confinados en unos territorios. También la Armada, que tiene una presencia tan importante en Nariño y en Cauca. El señor almirante Cubides hizo el anuncio a alcaldes y gobernadores de el próximo envío en este primer semestre del 2024 de 3 elementos de combate fluvial en Tumaco, 2 elementos para Cauca, pero además el incremento en 90 infantes de Marina para Nariño y 60 infantes para el Cauca. Y algo que igualmente estamos en la revisión, cómo fortalecer el control fluvial en esta región, un control que es tan indispensable en la lucha contra la criminalidad, pero también para garantizar condiciones de seguridad a la población en sus desplazamientos. Por su parte, la Policía Nacional, el señor general William Salamanca, igualmente anunció para estos próximos días la llegada de 600 policías al norte del Cauca. En esta misma segunda semana de febrero
se enviarán 50 policías para el litoral pacífico nariñense y caucano. Estamos para impulsar siempre frente a las comunidades los carteles de los más buscados. Creemos que hacer efectivas las órdenes de captura contra los mayores responsables de actividades delictivas que tienen que ver con la extorsión, con el secuestro, con las muertes de líderes sociales o personas defensoras de derechos humanos, confirmantes de paz. Es necesario impulsar, hacer efectivas estas órdenes de captura. Ya se enviaron para Nariño 54 captores biométricos que permiten la identificación de las personas a través de las cámaras. Son 54 captores biométricos para Nariño, de esos 15 para Tumaco. Avanza también el Distrito Especial de Tumaco. Esperamos que podamos tener un anuncio muy pronto, pero en todo caso va avanzando. El plan 16.000 fue expuesto por el señor comandante de las fuerzas militares, el general Giraldo, que consiste en el incremento de fuerzas militares en 16.000 soldados profesionales, algo que ya está en marcha. Ya el decreto de ampliación de la planta fue firmado por el presidente de la República. Estamos para empezar en los procesos de reentrenamiento de quienes se vinculen a este plan. Lo mismo que de parte de la Policía Nacional el plan 20.000, que implica igualmente incrementar en ese número los efectivos de la Policía Nacional. Se habló también, y ya para concluir un rápido resumen de lo que tratamos durante este Consejo de Seguridad, se habló también de las muy buenas relaciones que existen con Ecuador, muy buenas relaciones a nivel de inteligencia, de fuerzas militares, de Policía Nacional. Hoy mismo será deportado a Colombia, alias el Gringo, el máximo cabecilla de la estructura Oliver Sinisterra. Será recibido y puesto a disposición recibido por la Policía Nacional y puesto a disposición de las autoridades judiciales. El propio director seccional de Fiscalía de Nariño nos decía que ya están atentos a su llegada para ser presentado en los procesos judiciales en Pasto, a hacer efectivas las órdenes de captura que hay en su contra. Estos son pues entre muchas de las acciones que se van a emprender, pero lo que importa destacar acá es la excelente, la muy buena relación con los alcaldes del Litoral Pacífico, con los gobernadores, todo el gobierno nacional, las fuerzas militares, la Policía Nacional, y el compromiso de que todos vamos a trabajar por la seguridad de la región. El ministro de Justicia lanzará Misión Tumaco, un programa que implica una inversión de 80.000 millones de pesos en proyectos productivos que contribuyan a la sustitución de cultivos ilícitos. El ministro del Interior suministrará motocicletas, esto con el fin de reforzar la labor de la fuerza pública en municipios del Litoral Pacífico. Otro de los puntos tiene que ver con la puesta en funcionamiento de 3 elementos de combate fluvial, esto en Tumaco, e incremento de 90 infantes de marina en la zona. Asimismo, se estará incrementando la fuerza pública en todo el departamento a través del plan 16.000 para soldados profesionales y 20.000 para efectivos de Policía Nacional. Otro de los puntos tiene que ver el refuerzo de labores del desminado. Asimismo, Migración de Colombia avanza en la puesta en marcha de un puesto de control migratorio en Mataje. Otro de los temas, el lanzamiento de la línea Vida 103 de la Unidad Nacional de Protección para atender emergencias de personas protegidas, especialmente líderes y lideresas sociales. Bueno, estar acá es la clara muestra de la preocupación del gobierno, de la fuerza pública, de la policía, por la seguridad del suroccidente del país.
En el caso de la policía me acompaña el director de la DIJÍN, el director de inteligencia, el director de antinarcóticos, el director de carabineros, para hacer un seguimiento a las investigaciones que aquí hemos trazado para apoyar la labor de la Fiscalía General de la Nación, escuchar a la comunidad, escuchar a los líderes y escuchar también a los empresarios, saber cómo trabajamos en el fortalecimiento de la seguridad. En el caso de la policía voy a desplazarme hasta el Mataje a ver cómo implementamos la presencia de la policía y cómo acompañamos a esa presencia con su bienestar, que es una labor que me ha comentado el señor presidente de la República, el bienestar de los policías y sus familias. Lo que nosotros tenemos claro que fue una mayúscula metida de pata que se dio entre Cartagena y el Teatro Colón. En el Teatro Colón, cuando se vuelve a firmar el acuerdo de paz, se eliminan los acuerdos colectivos, que era lo negociado en La Habana y firmado en Cartagena, y eso obligó a estos proyectos individuales. Los proyectos individuales son una dispersión de recursos y no queremos repetirlo. Y hoy, aunque en esa época se levantaron 46.000 hectáreas, hoy hay 230.000 hectáreas. Entonces, la nueva política, que ya no será de sustitución de cultivos, sino de sustitución de economías ilegalizadas, de desarrollo alternativo, busca inversiones colectivas. El Estado entraría a apalancar proyectos de industrialización rural, donde nosotros participamos como socios del emprendimiento que hagan colectivamente los pobladores rurales que hoy viven de la coca, de la amapola o de la marihuana. Ese es otro cambio. En el programa anterior se estaba circunscrito a la coca, en este podemos incluir la amapola, que está resurgiendo en Cauca, Nariño y Huila, y marihuana, que pues desde el centro de operaciones que tienen en el norte de Cauca también se está irradiando por todo el país. Revisamos el estado actual de la seguridad con los gobernadores de Nariño y Cauca, además de los alcaldes y alcaldesas del litoral pacífico. Vamos a desarrollar esta relación nación-territorio con compromisos y acciones reales bajo la política de seguridad humana, esto impulsada por el señor presidente de los colombianos, doctor Gustavo Petro. Eso fue lo que precisó el ministro. Es el sistema informativo comunitario Tele-SICOM, en esta ocasión con las noticias y los hechos más importantes que ocurren en el sur del territorio colombiano.